Buenos días. Hoy vamos a iniciar el segundo bimestre y en aritmética lo vamos a iniciar con los números primos. Pero no solamente vamos a hablar de primos, vamos a hablar de compuestos y después de todos los teoremas referentes a los números, ¿no? Bien, vamos a comenzar con el concepto, una definición de lo que es un número primo. El número primo es el que, vamos a poner que el número primo es el que admite solamente dos divisores, ¿no? Que es um, la unidad y el mismo, ¿no? Ya. Esa es la definición de lo que es un número primo. Admite la unidad y el, por ejemplo, yo digo 7 es número primo porque solamente tiene dos divisores. 7 entre 1, 7 y 7 entre 7 te da 1, ¿no? Divisor es el que lo divide exacto. Por ejemplo, decimos 5 es primo porque 5 entre 5, 1. Y 5 entre 5 te va a dar 1 también. Entonces 5 no tiene otros divisores. Entonces eso hay que dejarlo claro. Ese es un número. La mayoría a veces tiene el concepto de que todos los impares son primos, ¿no? Pero no es así. No todos los impares son primos, ¿no? Y acá hay una observación. El número 2 es considerado como primo, a pesar que es número par, porque el 2 solamente tiene dos divisores, a la unidad y al mismo nada más. Eso te queda claro lo que son números primos. Pero ahora acá vamos a ver qué cosa es un número compuesto. El número compuesto, joder. Eso lo hemos visto, inclusive lo tiene de primaria, pero hay que siempre repasarlo. El número compuesto es el que tiene, acá, tiene dos divisores, ¿no? Voy a ponerle más de dos divisores. El compuesto, acá, tiene más de dos divisores. O sea, todos a excepción de los primos, ¿no? O sea, número compuesto es el 8 porque tiene como divisores el 1, el 2, el 4, el 8, etc. 20 es también número compuesto porque tiene más de dos divisores, ¿no? Número que voy a poner. Número compuesto. Eso es lo que tenemos que tener claro cuando hablamos de número, básicamente estos dos, ¿no? Sobre los primos y sobre los números compuestos. Voy a ponerla con un poco más listo. A ver, pero acá también hay una observación, porque uno a veces quiere saber cuántos divisores hay, qué cantidad de divisores tenemos. Por ejemplo, yo te digo, si yo te digo 8, ¿cuáles son los divisores de 8? Entonces tú vas a decir, ya, ya, el 1, el 2, ya. ¿Por qué? Porque es pequeño. Pero ¿qué pasa si yo te doy un número grande y te digo cuáles son los divisores, ¿no? Entonces eso es lo que tú tienes que saber. O cuando te doy un número grande y te digo este es primo, no es primo, ¿no? Etcétera. Entonces acá vamos a hacer una pequeña observación, ¿no? Acá, observación. A ver, vamos a expresar, a ver, vamos a dar una pequeña fórmula, a ver, para los números. eh, a ver, por ejemplo, a ver, eh, si yo tengo un número entero positivo, un número entero positivo natural cualquiera, entonces yo puedo hacer esto, no sé, en otras palabras, si yo tengo un número cualquiera, ¿qué cosa se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente, que la cantidad de divisores de un número va a ser igual a, ¿qué? A la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1. Esa es la primera fórmula que estamos recordando, ¿verdad? Listo. Porque nosotros hemos venido haciendo, pero para empezar otra vez tenemos que recordar y por si acaso si alguno lo ayuda, ¿no? Esta fórmula es para yo encontrar la cantidad de divisores de cualquier número, ¿no? Sobre la cantidad de divisores de n, cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá, ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera hallar, solamente para comprobar, para demostrar, si yo quisiera hallar, por ejemplo, divisores de 12, a ver, ¿cuáles son los divisores de 12? 1, 2, 3,
4, 6 y 2. Estos son todos los divisores de 2. Entonces tú te tienes que dar cuenta de algo acá. A ver, tú dices, a ver, ¿cuáles son, por ejemplo? A ver, tenemos, por ejemplo, acá, esta es la unidad. Lo estás viendo acá, ¿sí o no? Esta es la unidad. A ver, ¿cuáles son los divisores primos? Acá lo voy a jalar. El 2 y el 3 primos. Y estos de acá son los números compuestos. Entonces, esto es lo que nos dice esta fórmula de acá, que es igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1. Esta es la unidad, estos son números primos y estos son los números compuestos. Ahora, vamos a hablar de los números acá. A ver, los números primos entre sí, números relativos entre sí, o como lo conocemos como PEXI, ¿no? Números primos entre sí. A ver, vamos a acá, números primos entre sí. Lo que conocemos entre paréntesis como PEXI. Listo, vamos a listo. A ver, ¿a qué le llamamos números primos entre sí? A ver, jóvenes. Recuerdo, los números primos entre sí son aquellos que solo admiten un divisor en común, nada más, ¿no? Un ratito, perdón, enfoca ahí, este peluche ya está hecho un mucho calor. Listo. Estábamos acá, les decía que los números primos entre sí, o sea, por eso dice PEXI, ¿no? Primos entre sí, son aquellos que solamente tienen un solo número como común denominador de los dos. Por ejemplo, si yo digo, vamos a ver un ejemplo. Acá para que entiendan, ¿no? A ver, voy a poner acá. Tienen, ¿cómo les pongo? A ver, ¿cómo les pongo? Tienen un único divisor en común. Tienen un único divisor en común. No son números primos entre sí. Por ejemplo, a ver, estoy diciendo que solamente tienen un único divisor en común. Por ejemplo, si yo digo 8 y 15. Vamos a ver los divisores de 8. 1, 2, 4, 8. Los divisores de 15. 1, 3, 5 y 15. ¿Listo? Entonces, estos dos, decimos que estos dos, a ver, acá hay 1 y acá hay 1. Ambos tienen un solo divisor en común, que es 1. Cuando pasa eso, nosotros vamos a decir que estamos frente a esto. Primos entre sí. Acuérdate, cuando tienen un solo divisor en común. A ver, ¿qué más? Ahora vamos a ver lo que viene, el estudio básico de todo esto. Es el teorema fundamental, a ver, de la aritmética, ¿ya? Eso sí lo quiero, a ver, lo quiero sobre teorema fundamental. El teorema fundamental de aritmética. El teorema fundamental de aritmética. Listo, ¿no? A ver, ¿qué vamos a decir acá? Que todo número entero positivo, a ver, siempre que la unidad, ¿cómo les puedo decir? A ver, que todo número entero positivo siempre se puede expresar con sus productos elevados a ciertos exponentes. Esa es más o menos una fórmula que nos van a dar. Que para todo número, a ver, lo voy a poner mejor. A ver, vamos a ponerlo. Dice, todo número se puede expresar en base a sus productos, a sus factores
a sus factores primos elevados a ciertos exponentes. Yo puedo tener un número cualquiera y yo ese número lo voy a poder expresar en función a sus factores primos y elevados a ciertos exponentes que ahora vamos a ver. Entonces yo, por ejemplo, yo voy a decir todo número, todo lo que yo estoy hablando, se resume en esto, joven. A ver, todo número, o sea, n, todo número, ¿cómo lo voy a expresar? En función a sus productos y sus factores primos. Cuando yo descompongo un número, lo estoy descomponiendo en sus factores primos. En base a eso se puede presentar esto. O sea, A elevado a la alfa por B elevado a la beta y por C elevado a teta. Listo. Eso es el teorema fundamental de la aritmética, que ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, vamos primero a recordar, ¿no es cierto? Cualquier número yo lo puedo expresar en función a qué, al producto de sus factores primos elevados a ciertos exponentes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, a ver, voy a expresar, se me ocurre expresar voy a expresar 180, a ver, más o menos, a ver, ya esto, por ejemplo, algunos le llaman descomposición canónica también, ¿no? A ver, vamos a un ejemplo, a ver, vamos a ver por cuál empezamos. A ver, acá, ¿cómo voy a expresar 180? Ejemplo, voy a primero a descomponer 180 esos factores primos. Entonces, mitad, 90, mitad, 45, tercia, 15, tercia, 5 y quinta, 1. Entonces, estos son los factores primos. Entonces, 180 lo voy a descomponer. Entonces, lo voy a descomponer en base, ¿ves?, al producto de esos factores primos. Estos son los factores primos. Mira, entonces, 2 por cuánto, por cuando yo estoy elevado a ciertos exponentes, son los exponentes de lo que yo encuentro, ¿no? La cantidad de factores primos que se repiten. Entonces es 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado y por 5 elevado a la 1. Entonces ese es un ejemplo de cómo yo cada número lo puedo representar en función a sus factores primos. Jóvenes, eso es lo que tenemos que aprender, eso lo hemos hecho, ya listo. Ahora voy a ver el estudio de los divisores. A ver, vamos a ver acá el estudio de los divisores. Vamos a hacer una pequeña raya para que esté el estudio de divisores, jóvenes. A ver, pero al comienzo va a ser así, ¿no? Pero después, en base a trucos, en base a técnicas, trucos, artificios matemáticos, lo podemos hacer más rápido sin necesidad de estar usando tanta. Vamos a ver ahora el estudio de divisores, ¿no? Estudio de los divisores. Vamos a estudiar ahora, vamos a ver la cantidad de divisores. Por ejemplo, a ver, vamos a ver cuando queremos saber qué cantidad de divisores tiene un número, porque yo te doy, por ejemplo, un 10 y tú me vas a decir, yo te pregunto, ¿qué divisores tiene 10? Tú miras el 1, el 2, el 5 y el 10. Te doy del 8, te doy el 20, ¿por qué? Porque son pequeños. Pero ¿qué pasa si yo te digo, a ver, cuántos divisores tiene 320, cuántos divisores tiene 500, ¿no? Por eso existen ciertas reglas, ciertas fórmulas que tenemos que ver. Por ejemplo, si yo tengo un número, a ver, n, vamos a ver, con un negrito, a ver, vamos a poner, sea n, porque lo estamos n acá, este número, ya sabemos que a la hora que los componemos, ya sabemos estos, a la alfa por b a la beta y por c a la teta. Esto es cuando queremos descomponer un número, ¿no es cierto? Ya, cuando tengo eso, entonces si yo quiero saber la cantidad de divisores, simplemente voy a decir esto. Entonces, no sé hacerlo acá o acá, mejor acá. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero saber la cantidad de divisores de un número, voy a hacer esta pequeña formulita. A alfa le voy a sumar 1. A beta
también le voy a sumar 1. Y a teta también le voy a sumar 1. Y esa es la pequeña fórmula. ¿Para qué? Para hallar la cantidad de divisores de cualquier número. Un número pequeño, un número grande, como quieras, pero esa es la forma de hacer. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Estamos empezando, esta es la teoría para que puedas entender bien los problemas que van a venir, los ejercicios. Yo estoy empezando siempre de la base, pensando en todo, y aparte porque siempre lo pides, bueno, siempre hacerlo todo ya. Por ejemplo, a ver, si a mí me dijeran, a ver, ¿cuántos divisores tiene? Vamos a poner lo que lo hicimos, 180. Pero si a mí me dijeran, ¿cuántos divisores? A ver, ¿cuántos divisores? ¿Cuántos divisores tiene? 180. O sea, yo tengo 180. ¿Cuántos? ¿Cuántos divisores tiene 180 que lo contengan exacto, no? Listo, a ver. Entonces vamos a hacer, primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a descomponer. Pero debería descomponer un número grande, ¿no? Para que yo pueda hacer un número más grande. Me parece 180 muy pequeño. Porque puede ser, vamos a hacer 840, 840 o 1000, vamos a hacer 840. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a, primero, paso número 1, voy a descomponer ese número. Voy a comenzar a descomponer. A ver, ¿qué digo? Voy a descomponer y digo, mitad 420, ¿no? Tengo mitad 110. Mitad, porque tengo mitad 5, mira, una le pongo de 5. ¿Qué le puedo sacar acá? Le puedo sacar quinta, ¿no? Quinta 11 y onceava le voy a sacar 1. Entonces yo voy a hallar la cantidad de divisor. Entonces esto, ¿qué va a ser igual? Este es igual a esto, a 2 al cubo 840 es igual a que a 2 al cubo por 5 y por 11. Pero ahora yo quiero la cantidad de divisores. Entonces la cantidad de divisores de 840 va a ser igual a que, y voy a hacer esto, alfa 3 más 1. Luego beta, que es 1 más 1. Y 11, que imaginariamente todos saben que acá hay 1, acá hay un 1, ¿sí o no? Entonces 1 más 1. Entonces hago 3 más 1, 4. Por 1 más 1, 2. Y por 1 más 1, 2. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Quiere decir que 840 tiene 16 divisores. ¿Se dan cuenta? Fácil, fácil. Listo. Ahora vamos a hacer la suma de los divisores. No creo que acá, suma de divisores, sí, ahí creo que me entra la suma de los divisores, o el producto de los divisores. A ver, la suma de divisores. Acá. Que me entra acá, sí. Suma de divisores. Suma de divisores. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, no, suma de divisores, para que salga bien, la suma de divisores. En la suma de divisores, igualito, en la suma de divisores debemos usar casi lo mismo, ¿no es cierto? Siempre vamos a partir de esto, joven, ¿no? Sea, por ejemplo, yo tengo n, ya sabemos que n aquí es igual a a la alfa por b a la beta y por c elevado a la teta, ¿no? Partiendo de esto, entonces yo voy a decir mi suma de divisores de n, de un número natural, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a elevado a la alfa, pero menos 1. Y todo sobre a menos 1. Y a eso lo vamos a multiplicar por la misma operación, b elevado a la beta, pero menos 1. Y todo sobre b menos 1. Igual para c, igualito. C elevado a la teta menos 1 y todo sobre c menos 1.
esta formulita que está acá es para hallar la suma divisor. Por ejemplo, que me dice, hallar la suma de los divisores de 840, de 1500. Ya, tú no te vas a poner pues a hacer cálculos, ¿no? A ti lo que te conviene es hacer esto, ¿no? Esto es lo que nos conviene, joven. Listo. Y vamos a hacer un ejemplo, a ver, un ejemplo para a ver, vamos a ver si tenemos, a ver, 60, a ver. Vamos a hallar la suma de los divisores de 60, pero primero tengo que hallar los divisores, si no, ¿cómo? Pues, ¿no? A ver, 60, a ver, tengo acá 60, mitad 30, mitad 15, tercia 5 y quinta 1, ¿no? Tengo esto de acá. Entonces yo voy a hallar la suma de los divisores, la suma de todos los divisores. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, comienzo. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. No lo voy a hacer acá para que yo pueda... Sí, entra acá. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Acuérdate que es A, B y C. Factores primos y estos son los exponentes. Entonces yo voy a decir A, o sea 2 elevado a la cuanta sería A acá. Este es 2, mira, 2 menos 1. Todo sobre quién, sobre A menos 1. O sea, 2 menos 1. Haciéndolo así, jóvenes. El siguiente sería, este de acá es 3. Pero ese 3 está elevado a la, por ahora lo voy a poner 1, ¿sí o no? Y eso es menos 1. Entonces acá, a ver, acá sería A, pero acá es alfa, acá es alfa más 1, y acá también es beta más 1, y acá es teta más 1, jóvenes, me estaba olvidando. Entonces acá, de frente lo puedo hacer, ¿no es cierto? A ver, 2 más 1, 3. Acá 1 más 1, 2. Bueno, lo estoy haciendo de frente, ya por cuestión de espacio, acá también, pero ya no importa. 3 menos 1. Y acá, ¿cuánto vale C? C vale 5. 5 elevado a la 1 más 1, 2, menos 1 y todo sobre C va 5 menos 1. Vamos a ponerlo acá. Sí se ve, ¿no? Sí se ve hasta ahí, ¿no? Para que yo pueda... Y resolviendo todo esto, 2 al cubo 8, 8 menos 1, 7. Porque 2 menos 1, 1. Por 3 al cuadrado, 9. 9 menos 1, 3 al cuadrado, 9. 9 menos 1, 8. 3 menos 1, 2. 8 entre 2, a 4. Por 5 al cuadrado, 25. 25 menos 1, 24. 5 menos 1, 4. 24 entre 4 me da 6. ¿Sí? Entonces multiplicamos y vamos a decir la suma de los divisores de ¿qué? Lo de los divisores de 60, porque hemos buscado el 60, debe ser igual a 7 por 4 y por 6. Listo. Ya, ahí, déjame ver. Fácil, ¿no? Lo único que tenemos que aprendernos, mira, aunque ya lo sabemos todos, ¿no? Para poder hacer, acá estamos aprendiendo la parte básica, como yo le llamo, ¿no? Que aunque ya lo sabemos, pero siempre el libro viene con todo, porque de aquí tú tienes que saber, tienes que dominar toda esta parte. Vamos a continuar.